Muy bien. Ahora vamos a estudiar el tema de correlación y vamos a estudiar uno precisamente. En el día de hoy vamos a ver ah, la correlación de Pearson. Es la que vamos a utilizar. Ya todos tienen sus bases de datos en la raíz de R. Vale, Mireli. Voy a borrar un poquito porque he estado trabajando. R. Voy a limpiar y voy a llamar a las bibliotecas. Ok. Voy a copiar aquí y copiar aquí. Muy bien. Ahora lo que debemos hablar o ponerle, no sé dónde pusieron su base de datos. En este caso le voy a poner correlación. Y en read Excel, ya saben cómo llamar las bibliotecas. Creo que el mío le puse peso.xlsx. Sí, voilà. Sí, exactamente. Es el que les envié. Solo que yo les puse el nombre de correlación, pero no importa. Son 109 individuos. A ver, ¿será el mismo? Sí, es correcto. Muy bien. Esta base de datos fue tomado del libro de bioestadística de Daniels. Ahí por si quieren leer un poquito acerca de la bibliografía. Fue tomado de la de bioestadística de Daniels, así se llama el autor. Y entonces, en este caso, nosotros vamos a llamar esta base de datos. Cuando ya tengan la base de datos llamado, me dicen para ir de la mano resolviéndolo. ¿Ya cargaron la biblioteca? La biblioteca, perdón, la base de datos. Antes de empezar, quiero, entre dos cosas, dejar en claro mucho la correlación que existe entre variables. En este caso son variables numéricas. Si los datos son normales, en este caso los datos son normales, utilizaremos la correlación de Pearson. Acuérdense que cuando yo digo datos normales, son datos normales, tienen homogeneidad de varianza y son independientes. Son los tres supuestos de la estadística paramétrica y en este caso nosotros pues ya no podemos utilizar la correlación de Pearson sin el riesgo de cometer el error tipo 1. Ahora bien, cuando los datos no cumplen la normalidad, la homogeneidad de varianza y la independencia, pues en este caso se utiliza la correlación de Spearman. La correlación de Spearman o la de Kendall. Solo que entre la correlación de Spearman o la de Kendall, yo preferiría la de Spearman porque es un poquito más robusta al momento de hacer correlaciones no paramétricas. Entonces, ¿se acuerdan cómo calculábamos los supuestos de la estadística paramétrica? ¿Alguien se acuerda?
apagado mi micrófono. Dice Guadalupe que Shapiro test. Ok, dice el Shapiro. ¿Cuánto es mi N? Mi N es de 109 entradas. Son 109 datos. ¿Creen que con Shapiro es suficiente? Hola, Mireli. Otra vez. Efectivamente, Kolmogorov-Smirnov. Ay, pero... ¿Y tuvieron la curiosidad de ver si estos datos eran normales? Vamos a utilizar la biblioteca CAR y vamos a utilizar Lili. No, está en Nordtest. Vamos a utilizar esta biblioteca para medir la normalidad de nuestros datos. Y vamos a hacer Lili test, que es la de Kolmogorov-Smirnov. Y de ahí de correlación voy a hallar el peso. A ver. No, la cintura. Ok, en este programa que estoy presentando aquí, es como la cintura puede predecir el nivel de grasa corporal que puede tener una persona. Es decir, a cintura más grande puedes tener más cantidad de grasa o puede ser lo opuesto, a mayor cintura puedes tener menor grasa, que eso no se ha visto, pero es posible. Entonces quieren tratar en este estudio que a través de la medida de la cintura ellos puedan estimar o cuantificar, en este caso estimar, la cantidad de grasa que puede tener un individuo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es tomar algo que se me está olvidando hacer aquí, es attach. Y para que yo no tenga que hacer esto, y la información de grasa sale solita. Y le test, ¿cuál era esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pueden deducir? El valor de mi P es Ujú, mayor que 0.05. ujú. Y para la otra, para la cintura, Es menor. ¿y qué quiere decir esto? ¿Son normales o no son normales los datos de cintura? Sí son. No, cuando la P es menor a 0.05, los datos no son normales. Y cuando la P es mayor a 0.05, menor a 0.05 son, perdón, mayor a Por 0.05. eso,
Entonces, al menos aquí tenemos un modelo mixto en el cual tenemos la grasa que es normal y la cintura que es al menos no normal. Pero vamos a hacernos a los locos de que los datos cumplieron los supuestos de la estadística paramétrica. ¿Estamos de acuerdo? Aunque sabemos que no, pero para nada más ver Pearson en este aspecto, entonces podemos hacerlo momentáneamente. Pero sabemos que, al menos para este caso, no es válido. Muy bien. Entonces, nosotros, ¿qué hice aquí? Perdón. Aquí está. Entonces, vamos a ver Leventes. Voy a hacerlo un poquito rápido. Leventes, vamos a hacerlo solo de uno. Bueno, aquí no se puede. En función de la cintura. No, tampoco. Aquí no se puede porque son dos, no, es un mismo individuo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Al menos sabemos que son normales. Vamos a hacernos a los locos de que sí son normales. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Vamos a hacer un ggplot. Ay, perdón. Vamos a hacer un ggplot. ¿Te acuerdan cómo usar ggplot? X, ¿qué quieren que sea? ¿Quién predice a quién? En este caso, la variable independiente. En este caso tienen que aprender, o lo más claro es, tienen que saber cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Yo les pregunto ahora, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Es cintura? ¿Cintura o grasa? ¿Quién depende de quién? ¿La grasa depende de la cintura o la cintura depende de la grasa? La grasa de la cintura. La grasa depende de la cintura. Entonces, mi variable independiente es la grasa y mi variable dependiente, la cintura. ¿Están de acuerdo? ¿Lo que estoy haciendo? Sí. No. La cintura depende de la grasa. No, es la grasa. La grasa depende de la cintura, ¿no? Efectivamente, la grasa depende de la longitud de la cintura. Y entonces, aquí le voy a poner un geom point. Y le voy a poner un geontem. Un tema, el que ustedes quieran. Geom. Sí, vamos a ver. Voy a ver si me acepto. A ver. Aquí me falta. ¿Qué pasó? Lo escribí bien. R respeta puntos y comas. Entonces, si no lo escriben bien, les va a marcar un error. ¿Y qué ven en esta nube de puntos? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa cuando aumenta la circunferencia de la cintura? ¿Qué pasa con la grasa?
Tómense su tiempo, no tienen que Aumenta también. Exactamente, aumenta. A mayor cintura, ¿qué pasa con la grasa corporal? Digamos, grasa corporal. También aumenta. También aumenta, exactamente. ¿Aumenta de forma lineal o cómo aumenta? ¿Ustedes cómo ven esta nube de puntos? Sí, lineal. Sí. Algo así. Entonces, en R siempre nos va a ayudar. Si nosotros le hacemos esto, geom más geom smooth, y aquí le ponemos method igual a LM, que es regresión lineal, y le damos enter y nos da esto. ¿Qué pueden ver aquí? ¿Qué es esa línea que ven aquí? Y esa sombra gris, porque tienen que decir qué es la sombra gris y qué es la línea azul. La sombra gris podría ser el marco de error. Efectivamente, es marco de error o se le conoce como desviación Desviación estándar. de la desviación estándar, siempre y cuando los datos tengan su normalidad, homogeneidad de varianza, etc. Es correcto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vieron cómo salieron los gráficos? ¿Alguna duda con el gráfico? Y ustedes pueden seleccionar el tema que ustedes quieran. Un poquito más profesional para sus artículos o para sus pósters, para congresos. Y de esta manera este tema es un poquito mejor para describir la nube de puntos. Entonces, aparentemente, sí, la cintura puede, en este caso, describir el aumento de grasa. Es decir, a mayor cintura, mayor porcentaje de grasa. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Hola, bueno. Sí, es que me está fallando un poco el micro, pero sí. Ay, perdón, sí, es que se estaba viendo que también ha estado fallando desde hace rato. Me tuve que conectar en otro, con otro Ujú. correo. Ok, perdón. Antoine, ¿cómo vas? Y por ejemplo, en la gráfica ya viste que en los extremos eso el margen de error es más grande y luego en el Ajá, centro es más pegadito. ajá. ¿Cuál Entonces, era? Ajá, muy bien, buena pregunta. ¿Qué son esos puntos que ves en 120? 120, los dos puntos que están separados. Muy bien. ¿Son datos normales? ¿Son datos atípicos? Creo que era lo de los valores atípicos, ¿no? Así. Efectivamente, son valores Es lo que atípicos. vimos la clase pasada. Efectivamente. ¿Por qué pueden haber valores atípicos? A ver, biológicamente hablando. Se puede deber al metabolismo de la persona. Efectivamente.
posiblemente esas 3 personas pudiesen estar acumulando algún tipo de líquido que genere esta dispersión de puntos. Ok. Entonces, pero esto visualmente no nos ayuda mucho, hay que calcularlo de manera estadística, porque está bien, lo representamos de una manera visual, eso es bien. Entonces, ok. Entonces, lo que debemos hacer es la correlación o hacer una prueba de correlación en el cual nosotros que debemos saber cuánto explica la variación de la cintura el porcentaje de grasa, cuánto de los casos que tenemos lo está prediciendo de manera correcta. Y en este caso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Escribimos COR y nuestra X. ¿Quién es nuestra X en este caso? La cintura. Luego ponemos coma. Esto simplemente es para hacer la prueba estadística. Y Y es igual a grasa. Pero aquí nosotros le tenemos que poner que nos lo compare con un método. En este método que nosotros podemos poner es el método de... ¿Cuál es el que estamos estudiando ahorita? La de Pearson. Ok, la de Pearson. Y le decimos allí que nos diga cómo están correlacionados nuestras variables. Y que el 81%, porque eso hay que multiplicarlo, entonces voy a poner aquí, no sé, S, voy a asignarlo 1 y luego 100 por S. Ahí está. ¿Cuánto es eso? El 81.85% de la variación está explicado por por la cintura. Y entonces, lo que tenemos que hacer ahora es saber si nuestras variables están estadísticamente relacionados. Entonces, lo que nosotros debemos poner aquí, una vez que sabemos que hay una variación, hacemos la función... Ay, ¿qué hice aquí? Y ahorita vamos a poner a prueba nuestro modelo. Entonces, aquí hacemos core test para saber si nuestras variables están estadísticamente relacionadas. Y entonces aquí vamos a poner en el mismo orden, pero de esta manera, cintura. Y en este caso, ¿qué sigue después de la cintura? No, sí. Bueno. Si la cintura está correlacionado con la grasa. Y aquí le tenemos que poner un método. ¿Cuál método utilizamos? Pearson. Pearson. Ahí está. Y aquí está. Le podemos pedir ciertas cosas porque luego los revisores piden que sea exacto. Y le decimos no, en este caso no quiero que sea una P exacta, porque esto puede llevar a malas interpretaciones. Y generalmente, como es una correlación, en este caso puede aumentar o puede disminuir una correlación. ¿Están de acuerdo? Aumenta o disminuye. Y después de aquí le ponemos alternativa
simplemente voy a cambiarlo aquí. Alternative, le ponemos to direct. Y simplemente aquí está. Quiere decir que nuestro modelo estadísticamente... vamos a evaluar las hipótesis. Ok, las hipótesis de este modelo. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula dice que si mi P es menor a 0.05, las variables no son independientes. Y la hipótesis alterna es que si P es mayor a 0.05, las variables sí son independientes. Entonces vamos a probar esta hipótesis que tenemos aquí. ¿Cuál es el valor de la P? Es de 2.2 exponencial a la menos 16. Exactamente. Quiere decir que hay 15 ceros antes de ese 2. ¿Y qué quiere decir? ¿Las variables son independientes o no son independientes? No son. No son. Efectivamente. ¿Y qué quiere decir que sean no independientes? A ver, Antoine. Pues que son datos no paramétricos. Es una opción. Sí, pero más o menos, ¿qué quiere decir que no sean independientes? Que si aumenta la grasa, la cintura Pues no le que no hay importa. correlación entre Entre la cintura y la grasa. entre la grasa y la cintura. La correlación puede ser positiva o puede ser negativa. Ok. ¿Ya? La correlación es un método y ahora vamos a ver si en el modelo de correlación o están ¿cómo es la palabra? Están asociadas las variables. ¿Qué quiere decir si están asociadas estas variables? Por esto hice esto. Este pequeño test que está aquí es para saber si mis variables están relacionadas. Entonces, por eso, en que salió que las variables no son independientes, eso quiere decir que sí están relacionadas las dos variables. Efectivamente. Es lo que habíamos dicho, ¿no? De que la grasa depende de la cintura. Al revés. Sí, exactamente. Sí, ¿no? La grasa depende de la cintura, depende de la longitud de la cintura, entonces que puedas tener mayor grasa. Efectivamente. Ya. Efectivamente. Es correcto. Quedó muy bien, Mireli, gracias. ¿Quedó claro, Antoine? ¿O te confundimos más? Te confundí más. ¿Aló, Antoine? Perdón, ¿me hablaste a mí? Perdón. Sí, no, tiene mucho sentido ahora, sí. Pensé que te confundí un poquito más. Si quiere decir... Pero es la... Sí, adelante. Pero es la... yo lo entiendo que la cintura depende de la grasa. La cintura depende de la grasa. No, porque es una consecuencia, se podría decir, ¿no? O sea, de que es la grasa depende de la cintura, porque la grasa no va a existir si no tienes mayor cantidad de cintura, ¿no? Ok. Sí, porque, por ejemplo, podrás tener una cintura de 80, pero en tu cintura no tienes grasa, todo está en las piernas, y sale que tienes mucha grasa, pero tu cintura no concuerda. Entonces, lo Ok, que ellos ok. quieren decir que, por ejemplo, si me miden a mí la cintura y está entre 100 centímetros, ¿cuánto de grasa corporal tengo?
que tengo alrededor de 120. Por ejemplo, a ti, Antoine, si te medimos la cintura y vemos que tienes una cintura de 80, aproximadamente ¿cuánta grasa podemos estimar que tienes? 30, más o menos. Más o menos. Y vámonos al extremo. No quiero decir. Es que conocemos un investigador de por allá, ¿verdad, Antoine? Que si le medimos su cintura, está en 120. ¿Cuánto aproximadamente es la grasa que puede tener esta persona? Pues hay varias posibilidades en este caso, ¿no? Efectivamente, en este caso no es Según la gráfica. efectivamente, no es tan certero porque mi modelo solo me permite estimar el 80% de la población. ¿Que Ah, ok. voy a cometer errores? Sí, sobre todo en los niveles extremos. Vean esta persona de una cinturita de 20. Miren cómo está aquí. Quizás era un niño al que lo midieron. Por eso es muy importante que cuando hagamos las evaluaciones o cuando planteemos nuestros experimentos, limitemos o delimitemos nuestra área de estudio. En este caso, posiblemente tomaron a niños o a señores con obesidad mórbida y entonces está dando estos datos, sobre todo en el extremo, muy raros. Entonces, para eso sirven estos modelos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al menos en esta población, la grasa está en función de la cintura. A mayor cintura o diámetro de cintura, pues es mayor o tiende a ser mayor la cantidad de grasa que puede tener un individuo. Pero ojo, aquí nos hicimos un poquito a los locos porque una de las variables no se comporta de manera normal. La grasa es la que... ¿Cuál era la que no se comportaba de manera normal? ¿Quién se acuerda? Ahí está, la cintura no se comporta de manera normal. Entonces posiblemente tengamos allí unos gaps horribles que nos están haciendo este proceso. Entonces, como nosotros nos hicimos a los locos e hicimos la correlación de Pearson, vamos a hacerlo de forma correcta. Si sabemos bien que al menos una de nuestras variables no es normal, tenemos que usar la correlación de Spearman. Y vamos a ver cómo varía en este caso. Y aquí simplemente copiamos y pongo Spearman. Y aquí voy a poner el de abajo es el método de Spearman y el de arriba es el método de el de abajo es el de Spearman y el de... ¿Qué estoy diciendo? Este es de Spearman y este es de Pearson. ¿Qué diferencia ven entre el primero y el segundo? ¿Quién dice? ¿84% Spearman y 81% Pearson? Ajá. ¿Cuál método tú utilizarías? Spearman. Efectivamente, Spearman. Efectivamente. Muy bien. A ver, déjame ver. Modelo 1. Ay, perdón. ¿Quedó claro hasta aquí? O sea, ¿me expliqué? Sí, todo bien. Ok. Sí. ¿Pueden hacer uno ustedes solito? Perdón, es que quiero hacer un modelo. Nada más para enseñarles cómo se hace. A ver, es que, nada más que me acuerdo. Ah, sí. Ah, ya.
Summarize, modelo 1. Modelo 1. Sí, me acuerdo. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, digamos que el investigador o su asesor o el quien quiera les pide que construyan el modelo de predicción. Vamos a seguirnos haciendo a los locos y pensar que nuestro modelo sí lo puedo utilizar para predecir ¿cómo se llama? La grasa con la cintura. Y entonces lo que tengo que hacer o crear, pueden poner el nombre que quieran. A ver, denme un nombre que quieran. Yo generalmente le pongo modelo 1, modelo 2, modelo 3, etcétera. Pero aquí le podemos poner el nombre que queramos. ¿Qué nombre quieren poner? Antoine, ¿algún nombre? Écureuil. Ardilla. Te lo debo en francés. A ver, o escríbelo en el chat, por favor. A ver. Es écureuil. Écureuil. Ah, sí. Écureuil. Écureuil. ¿Así está bien? No, pero no te preocupes. Ok. A ver. Es con I, ¿verdad? Reuil. Lo voy a copiar Sí, ahora. arriba, sí. Entonces aquí le digo que sea interactivo. Aquí está Écureuil. Entonces, lo que voy a hacer ahora es construir un modelo. Lo voy a hacer aquí abajito, paso por paso. Tengo que crearle un nombre porque a ese le voy a hacer el summarize y lo asigno y escribo la palabra LM. ¿Qué es LM? Simplemente es un modelo lineal de regresión. Hablo entre paréntesis y adentro yo tengo que poner la variable que quiero relacionar. Y en este caso, la grasa explicada por la cintura. Y le damos run y no nos asigna nada o no nos da nada. Pero si yo le digo que me dé el summarize, summarize, Écureuil me da esto. ¿Alguien sabe qué significa esta cosa que me escupió R? ¿Alguien que sabe qué significa todo esto? ¿Lo habían visto antes? ¿No lo habían visto? No. ¿No? Ok. Lo que simplemente esto nos estima la ecuación para que nosotros podamos hacer esto. Lo voy a escribir rápido. Y es igual a menos 215x más 3.45. ¿Qué quiere decir eso? Que la grasa corporal va a disminuir o va a aumentar 3.45 por cada centímetro. Es lo que quiere decir. Generalmente esto en las revistas científicas, a menos que sean un modelaje médico, se los piden, pero realmente esto es lo que va aquí adentro de la gráfica. Y nos dice que al menos la variable cintura sí está teniendo un efecto en nuestro modelo. Que la cintura sí es significativa, que explica el porcentaje de grasa. Es lo que significa. ¿Alguna pregunta así? ¿Hasta esto? No.
Entonces esa ecuación la ponemos en la gráfica, dentro de la gráfica. Efectivamente, esa ecuación pues es la que va en la gráfica. Y es lo que le piden generalmente en sus exámenes de estadística y bla, bla, bla. Pero lo que a nosotros nos interesa saber es que sí, al menos puede la cintura predecir el porcentaje de grasa que tiene una persona. Si gustan, hagan la prueba, utilicen esto y mídanse la cintura y lo multiplican por esto y lo suman a esto. Y pueden estimar el porcentaje de grasa que tienen. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Ok. Entonces, ustedes pueden hacer una ahorita, ustedes solitos. A ver quién dice yo. Y lo voy a mandar ahorita por correo. Es un ejercicio de 30 insectos, o sea, de 30 chinches. Y si está correlacionado el número de huevos que ponen con la ingesta de sangre que ellos tienen. ¿Quién se anima? Mientras lo envío, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Aquí que lo haga en vivo con nosotros. Nadie. O yo o digo quién lo haga. Es que ni siquiera puede cargar el otro Excel. Ay, no digas Entonces, eso. No digas yo primero eso. presto atención y ya luego lo hago. Oh. Oye, yo estoy bloqueado todavía en el Kolmogorov. No sale para mí el Lilly test. Ok, vamos a ver a eso entonces. No sé Ok, por vamos. qué. Ok, para que tú puedas hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov, voy a borrar esto, nada más. Ok, para que tú puedas hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov, tienes que llamar a esta biblioteca, Library Nordtest. Sí, creo que la sabía. A ver. No, perdón, sí, la olvidé de llamarlas. Ok. Sí, tienes que llamar a la biblioteca para que te aparezca el Lilly Test. Sí. No, la había puesto. Por eso está raro que. Sí, puse eh, el nombre, pero de la Ujú. library, pero mm, Ahora ya te salió. no, porque antes ya la había puesto Ujú. y todavía no sale. No sale la prueba Lilly. No, Qué raro. Entonces llamas a la biblioteca Library Nordtest. sí, y después Lilith test grasa y otro para cintura y no me pone eh, objeto cintura y grasa not found.
Ok, entonces lo tienes que hacer desde aquí. Una vez que tú llames tu base de datos, le tienes que dar attach a tu base de datos. No sé qué nombre le pusiste. Yo hice una importación de la tabla directo. Ok, lo importaste con import Y- dataset from Sí, Excel. Ok. y browse. Ujú. Ok. ¿Y cómo se llama tu base de datos? ¿Cómo se llama? Este, Sí, yo puse correlación. ok, entonces lo que tienes que hacer aquí, tú tienes que poner attach y correlación, así como lo abrió. Ok. Ajá, así como lo abrió con import dataset. ¿Te dice cuando te aparece import dataset, aquí aparece un nombrecito? Y attach. Eh, Perdón, a ver. Ah, ok. Yo tuve problemas. No, ni siquiera puedo cargar el Excel. Me sale error. Tienes que llamar a la biblioteca read Excel Ujú. Ya le llamé. o pones import dataset. Sí, puse import dataset from Excel y me fui a buscar ya el archivo en mi carpeta. Le puse a abrir y se copia el código, ¿no? Ajá, copias el código. Ahí voy a hacerlo aquí. Ah, pero bueno, Voy a hacerlo aquí. Import dataset from Excel. Sigue sin salirte el Lily, Antoine. Hice una nueva importación, a ver, y ahora voy a reintentar de hacer el Lili test. Ok, entonces copio todo esto, Ivette. No, Mireli. Le doy cancel aquí y lo pego acá. Y aquí sí, le pero voy a... cuando cargo, perdón, cuando cargo el Excel, ahí me sale el error. ¿Qué te dice? Yo te lo mandé por WhatsApp. Ok. Nomás que me llegue. Ok, aquí está. Ah, es que está en OneDrive, Mireli. Ah, me salió. Ah, súper. ¿Sí? ¿Te salió? Las pruebas, súper. Gracias. Perfecto. Sí, creo, no había puesto attach, así que quizás faltaba algo. Ujú. Súper, muchas Ah, gracias. de nada. Ya sé qué está pasando, Mireli. Tu archivo Excel está en .xls. No es el que mandaste, Sí, a ver. el de ejercicio. Sí. Dice ejercicio.xls. Ah, no. Acabo de enviar uno de huevos y sangre. ¿Le llegó? Abre ese. Y el Vamos. anterior, Ahorita lo voy a corregir. Gracias por decirlo, Mireli. no, pues, ni yo no sé qué pasaba, por qué no me cargaba ahí. Sí, porque no está leyendo que es XLSX. Antoine, ¿quieres hacer el de huevos con sangre? Lo estoy abriendo ahora, sí. Ok. Está correlacionado, voy a hacer la pregunta. ¿Está correlacionado el número de huevos que pone un mosquito con la cantidad de sangre que ingiere? Ah, no son mosquitos, son chinches. Voy a borrar esto. ¿Te animas, Antoine? Sí, pero tengo que revisar todo lo que sigue después de Kolmogorov. Así que, a ver. Ok, no importa. Voy a dejar de presentar y te vamos guiando entre todos.
¿Va? No, perdón, pero todo está en vivo, no quiero, mejor yo lo hago de mi lado porque si no va a tardar muchísimo. Oh, si para eso estamos. No me importa, está bien. Te doy, hazlo de tu lado. Gracias. Y quiero bueno, voy a hacer este primerito. Quiero ver nada más la cara. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes, y esto es para sus tesis de Ivette y de Mireli, si se animan a hacer algo con sangre o tienen esa curiosidad, si el nivel de sangre que toman de los mamíferos o de las aves influye con el número de huevos. Nada más quiero hacer un ejercicio rápidamente. Entonces aquí ggplot. Entonces aquí tengo que hacer el attach. No se les olvide hacer attach de su hoja que están cargando. ¿Ok? No se les olvide. Ok. Y aquí quiero hacer un ggplot. Vamos a ver qué cara tiene. Entonces aquí se llama huevos. es X. ¿Quién depende de quién? ¿El número de huevos por la sangre o la sangre depende de los huevos? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo? ¿Quién depende de quién? ¿Los huevos dependen de la cantidad de sangre ingerida o la sangre ingerida depende de los huevos? Los huevos dependen de la sangre, exactamente. Sí, mientras más se alimenten, ¿no? Igual pueden producir mayor cantidad de huevos. Exactamente, entonces aquí ponemos sangre y ponemos en Y huevos. El número de huevos que puede poner una chinche en función de su alimentación. Entonces ustedes lo pueden hacer. Le pongo point y voilà. ¿Qué ven aquí? Es muy lineal. Más geom. ¿Cuál le debemos poner aquí para ver la línea? Se llama Geom Smooth. Ponemos aquí un método, LM, para que nos pinte la gráfica. ¿Qué pueden deducir de esto? ¿Qué deducen de esto? ¿Qué pasa si las chinches beben más sangre? Nada. Nada, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente las variables son independientes. Que el número de huevos no se ve afectado en función de la sangre que ellos beben. Y entonces no hay correlación entre las dos variables. No hay correlación entre las dos variables, efectivamente. Efectivamente, si ven la correlación aquí, es 0.03 por 100. ¿Cuánto es? 0.03 por... Nada, exactamente, ahí está. Ok. Entonces se están comportando de manera independiente. 3%. ¿Quieren hacerle el core test? ¿Qué creen que va a salir?
Bueno, no sé qué está pasando aquí, pero bueno, ahorita lo vemos. A Entonces ver, aquí, lo que tú ibas a hacer ahora, ¿qué querías verificar? si las variables están asociadas. Ah, ok, ok. Sí, Sí, una correlación es una asociación, ¿verdad? efectivamente. Puede Es ser un una tipo de asociación. asociación o no Ujú. una asociación, exactamente. Ok, ok. Entonces es lo que intento demostrar estadísticamente. Sí hay. Entonces vamos a hacer esto, vean, vamos a hacer esto, vamos a hacer un modelo llamado chinche, asignamos LM, los huevos, en función de la sangre. ¿Qué está pasando aquí? Ok. Attach huevos. Ok. Ah, lo borré. Ok. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me deja? Huevos y sangre. Uy, qué raro. Bueno, voy a ver luego qué pasó. No le gustó. Nivel de sangre, huevos, métodos Pearson. Oh, está bien. Y debe ser un vector numérico. No, no entiendo qué pasa aquí. En fin, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ah, ya. ¿No? Ok. Este guión, como una ola, es en Ajá, función de... ajá. Los huevos están en función de... Ah, ok, Es ok. que, sí, entonces los huevos... Voy a poner, ¿cómo se llama esto? Huevos. Ah, están en función de la sangre. Ujú. Ahora sí. Sum array. Chinche. Ah. No entendí eso que hiciste. Como que huevos, huevos, huevos. Ah, lo que pasa es que esto, el datasheet o la lista de esto se llama huevos. Se lo voy a poner otro, no sé qué nombre quieren poner. Un nombre. De inmediata. Ujú, Ujú. sí. Lo que pasa es que la asignación le estaba poniendo huevos y dentro de esta hoja hay una Te lo variable estaba llamada huevos. pusiendo como etiqueta, ¿no? Efectivamente. Entonces pongan, bueno, ahí fue mi error. Hay que ponerle otro nombre diferente al que no esté aquí. Entonces ahí está, era eso el error. Para que ustedes no tengan que hacer esto que hice. Entonces yo puedo borrar esto. Bueno, no pasa nada. Van a ver que sí queda ahorita. Van a ver LM, huevos, en función de sangre. Y otra vez. Ah, es que ahí está variable. Voy a limpiar aquí. Si ven que les marca errores, limpien y vuelvan a comenzar. No pasa nada. Y esto ya debe funcionar. Ahí está. ¿Alguien se perdió o lo volvemos a hacer? ¿No? Bueno. Bueno, entonces esto es un poquito de correlación y asociación de variables cuando son de manera normal. Y cuando ustedes quieran hacerlo de Spearman, simplemente aquí
le ponen Spearman y debe salir. Ya ven que la correlación de Spearman solo explica el 5%. Entonces quiere decir que no es por allá. Oye, otros tipos de correlaciones. Spearman, Pearson, y hay una otra Se llama Kendall. Ok. Sí, hay una que se llama Kendall. De todas maneras, si quieren el código, me lo pueden pedir y yo con gusto se los envío. Esto lo copian Gracias. en un TXT y se los puedo enviar. Entonces, nada más para que ustedes sigan. Gracias. Muy bien. Entonces ya tienen un ejercicio que les envié. Y háganlo y si pueden envíenmelo hoy o mañana, nada más así para saber qué hicieron. ¿Va? Ok, De va. acuerdo. Ok. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, pues nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana, ¿qué tema veremos? Correlación múltiple. Correlación múltiple. Con 5 variables Ok, vamos a explicar un fenómeno. ok. ¿Ah? Y Muy bien. ¿Sí? estos videos están en tu canal de YouTube. Efectivamente. Ahorita que sí están en el canal de YouTube. Ok, súper. Sí, Gracias. desde la primera clase hasta esta clase van a estar en YouTube. Ahí está todo lo que hemos visto. En Kruskal-Wallis, en R, hemos visto análisis de varianza de 2 factores y los supuestos de la estadística paramétrica. Ok, súper. Gracias. De nada, de nada. Así para que lleguemos a análisis multivariado, que es lo último de estos temas. Entonces ya estarán listas y listos para leer casi cualquier artículo. Bien. Voy a dejar de grabar. Muy bien. Si no tiene